El tema que hoy nos ocupa, pues es el racismo, la xenofobia, Lady racista, la marcha contra la gentrificación. Y todo esto tiene problemas sumamente profundos, mucho más profundos de simplemente nombrar a alguien bueno o malo, ¿no? De hecho, siempre he dicho que nada es ni bueno ni malo, solamente depende del cristal con que se mire, del, eh, del lado del espectro en el que te encuentras. Probablemente hablemos primero de la marcha contra la gentrificación. ¿Quieren que toquemos con lentes o sin lentes? El concepto de gentrificación es cuando en una ciudad, en una colonia, en un entorno urbano, social, llegan individuos con un mayor poder adquisitivo que encarece una zona y hace que sus habitantes originales pues tengan que desplazarse porque no pueden, no tienen acceso a los mismos recursos de quienes llegan, ¿no? Entonces esto ocurre en México actualmente, dado que hay muchos europeos y gringos viniendo a vivir al país. A partir de la pandemia, pues incluso se incentivó este tipo de cuestiones de trabajar en casa, el trabajo en casa, y que pues podías venir a México a trabajar y ganar lo mismo que en Estados Unidos o en Europa o en Asia, ¿no? Y pues comenzó a llenarse de migrantes el país. Por otro lado, y tampoco podemos negar que de Sudamérica, desde pues ya hace más de 6 7 años, ha habido una migración masiva de lo que es Centroamérica y Sudamérica, que pasan por México, y muchos de ellos que no pueden cruzar hacia Estados Unidos se quedan en nuestro país, pues engrosando la masa laboral, ¿no? A los individuos que trabajan en México. Muchos de ellos pues que se dedican a labores lícitas, aportando a nuestra sociedad. Otros que se dedican a las labores que se consideran ilícitas. Eh, Así que pues ni buenos buenos ni malos malos todos, ¿no? Y los gringos pues también ni buenos buenos ni malos malos todos. Pero aquí están. Y lamentablemente en colonias pues centrales, que habían caído ya a la baja, como la colonia San Rafael. Es una colonia que en algún momento fue de gente muy acaudalada, con caserones, y bueno, se había venido ya más a la baja, era de una clase social más trabajadora, más popular. Pero de pronto, pues dado eso, pues los precios eran baratos, eran accesibles, en, en casas con fachadas hermosas, con espacios amplios. Pues obviamente eso provocó que mucha gente que venía del extranjero dijera: oye, esta colonia a nivel urbano está bien trazada, su arquitectura es hermosa, sus espacios son amplios y es barata, pues yo me voy a ir a vivir ahí, ¿no? Entonces esa colonia comenzó a llenarse de extranjeros, obviamente al llenarse con gente con mayor poder adquisitivo, a los cuales todo les parecía barato. Pues comenzaron a decir los habitantes de ahí: ¿sabes qué? Pues le voy a cobrar más caro, y el pan lo voy a comprar más caro, y el restaurante la comida la voy a cobrar más cara. Entonces toda esa zona comenzó a encarecerse. Lo mismo ocurrió con la Condesa, con la Roma Norte, Roma Sur, las colonias céntricas del lado poniente de la ciudad, porque curiosamente del lado oriente no ocurre lo mismo. Y en el otro canal de arquitectura les voy a explicar por qué. Porque esa parte tiene siglos. Entonces, muchas veces se les culpa a los extranjeros: pinche gringo, tú estás gentrificando. No, ese güey viene a vivir aquí y le es más barato, pero ese güey no se metió de manera ilegal al país, muchos de ellos, ¿no? Otros sí se meten como turistas y aquí se quedan y nadie los corre. Lo mismo que a los sudamericanos. Y esto les voy a poner un símil. Lo mismo ocurre en los pueblos. Los pueblos del país, así en los pueblos más alejados, cuyos habitantes se van a Estados Unidos, comienzan a ganar en dólares y comienzan a mandar dólares a su país. ¿Y qué es lo que va pasando? Pues que la gente que vive en ese pueblito alejado, que viven de la agricultura, que tienen una economía muy básica, con pocos ingresos,
de pronto algunas familias comienzan a recibir dólares, pues comienzan a ser los burgueses del pueblo, ¿no? Y dado que son los burgueses del pueblo, pues tienen mayor poder adquisitivo porque pues, tienen dólares. Entonces, ¿qué va pasando? Pues que también la gente del pueblo dice, bueno, pues si don Pedro tiene un montón de lana, pues voy a cobrar el pan más caro, voy a empezar a cobrar las tortillas más caras, bueno, que hay un cierto tope. Pero me refiero que todos los productos comienzan a encarecerse porque hay mucha gente que comienza a recibir dólares. Entonces, hay una riqueza relativa entre cierto grupo de individuos, de la cual pues los que son comerciantes también aprovechan y suben los precios. Pero ¿qué pasa? Que la gente que no tiene familiares en el extranjero y no recibe dólares y solo vive de la agricultura, pues comienza a quedarse rezagada económicamente y empieza a ver más marcada la pobreza entre las personas que solamente viven de la economía local. Pues lo mismo ocurre en términos generales con los gringos que vienen. De pronto pues viene gente con mucha lana, con dólares, y la gente que vivimos de la economía local comenzamos a vernos rezagados respecto a la economía de quienes vienen. ¿Y qué va pasando? Pues que todo el mundo sube los precios, pero no son los gringos los que suben los precios, son los mexicanos los que suben los precios. Es el mexicano el que pues dices, a ver, de rentarle a este cuate que me va a pagar 12,000 pesos, a cobrar a este cuate que gana 10 veces más que un mexicano, cobrarle en dólares, pues le puedo cobrar 3 veces más, 4 veces más, y él no lo va a sentir porque con respecto a su país, pues, aún sigue siendo más barato. Entonces los que están generando la gentrificación no son los extranjeros, son los mexicanos los que lo hacen. Recuerdo que, no sé si fue en el periodo al final de Felipe Calderón o al principio de Peña Nieto, que empezaron a permitir, de hecho lo recuerdo así bien, a permitir que se vendieran lotes junto a la playa por parte de los mexicanos hacia extranjeros, porque eso no estaba permitido. Y los panistas y priistas, porque ahí sí fueron ellos, votaron esas leyes a favor de que permitir la venta de terrenos a extranjeros dentro de nuestro territorio. Y bueno, pues son esas noticias que quedan en el olvido. Y los mexicanos, obviamente, con esa inteligencia de gente aprovechada, pues se empezaron a decir a los gringos, no, pues yo te vendo en la playa, te vendo tu terreno y te vendo en la playa, ¿no? Pues la neta es que nosotros, los mexicanos, engañamos a los extranjeros diciéndoles que esa playa pues era parte de su terreno, cuando de manera legal, por ley federal, todo el perímetro de playas es territorio federal y no se puede privatizar. Y de hecho, en teoría, pues estaba la ley que no podías venderle a extranjeros, creo que a 5 kilómetros, no recuerdo, pero sí hay una restricción para que los extranjeros no pueden ser dueños de la cercanía a una playa, porque es por seguridad nacional. Y es lógico, es seguridad nacional. Pues bueno, están de las cosas que van pasando sin que nadie le ponga mayor atención. Y la verdad es que a raíz de que llegó el señor Donald Trump, pues ya comenzaron a ver que los gringos no son nuestros buenos vecinos, que no son tan buenos, ya no queremos ahora sí hippies acaudalados en el país. Y entonces comienzan a ser virales pues, las noticias de los extranjeros que ofenden a los mexicanos, que los insultan, porque ahorita hay que generar ese odio hacia nuestros nuevos enemigos que son los gringos, ¿no? Porque tenemos nuevos amigos que son los chinos y los rusos. Y además a mí me encantan sobre todo las rusas. Y pues, los chinos, pues, sus películas son muy buenas y sus productos también, entonces... Y los gringos, la verdad es que también durante mucho tiempo su política nos ha tenido subyugados, ¿no? Pero bueno, para tener esta primera parte del video, pues creo que el resumen es que la gentrificación no la generan los extranjeros que van a vivir a un país, sino los nacionales que les venden a los extranjeros por un beneficio económico
o, o que suben sus precios por ese mismo beneficio económico que ellos saben también que perjudican a sus compatriotas, porque sus compatriotas pues no pueden pagar lo que ellos piden. Y la gentrificación pues sí se da, pero no es culpa de los que vienen, es culpa de los mexicanos o de los lugareños que venden sus productos más caros a fin de tener mayores ganancias, olvidándose de los intereses de sus compatriotas. Pero es más fácil culpar al de afuera que al de adentro, ¿no? Entonces, quienes son culpables de los precios caros no son los gringos, son los mexicanos. Lamentablemente, pero eso es ver el problema de raíz, no de manera superficial. Creo que es una cosa para reflexionar, ¿no?